Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hemos llegado al estudio del último juez, descrito aquí en el libro de Jueces 13, y es uno de los jueces más reconocidos que hemos escuchado sus historias desde que quizás éramos pequeñitos, porque verdaderamente viene a cumplir con las características de un superhéroe actual. Y es ese hombre llamado Sansón, un nombre hebreo, Shimshon, que significa semejante al sol, o fuerte, o hijo del pavor. Y es que ciertamente Sansón fue un hombre radiante, dotado de una gran fuerza, con unas condiciones de vida tan propicias para llegar a desarrollar todo su potencial. Examinemos un poco el contexto de la vida de Sansón. Él pertenecía a la tribu de Dan. Su padre, llamado Manoa, su madre era una mujer que había sido estéril, que nunca había tenido hijos. Y es a esta mujer a quien se le aparece el ángel de Jehová y le habla que ella dará a luz a un hijo. Sin embargo, este hijo debía ser consagrado a Dios y debía dar evidencia de esa consagración. Parte de estas evidencias que este varón era consagrado a Dios era que no debía tomar sidra, ni vino, ni nada que proviniera de la vid, que no debía cortarse su cabello, no debía pasar navaja sobre su cabeza y no debía tocar un cadáver, pues era considerado algo inmundo. Y todas estas características corresponden al voto llamado el voto nazareo, del cual encontramos una mayor descripción en el libro de Números capítulo 6. Vemos que este voto nazareo fue instituido por Dios, en el que las personas lo hacían como una señal que estaban apartando un tiempo exclusivo para servir a Dios. Este voto podía ser por un corto periodo de tiempo, tal vez unos 30 días, pero en este caso, en el de Sansón, había sido ya predestinado por parte de Dios para ser apartado, para ser consagrado a Él a lo largo de toda la vida. Así que vemos que las condiciones del hogar de Sansón eran propicias. Fue un niño deseado, fue un niño esperado, anunciado con gran alegría por parte del mismo ángel de Jehová. Un niño que desde antes de su nacimiento se conocía su propósito, pues el ángel de Jehová les dijo que este niño se convertiría en un hombre que comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¡Qué gran misión! ¡Qué gran responsabilidad para los padres! Y aquí vemos que Manoa y su mujer, muy responsablemente, intentan buscar nuevamente al ángel de Jehová una vez que se dan cuenta que este niño va a nacer, para poder consultarle cómo debían criar a este niño. Lo dice Jueces 13:12. Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? A mí me encanta esta consulta que hacen los padres de Sansón a Dios, pues se nota que están interesados en que la gloria de Dios se cumpla a través de aquel niño que ellos iban a criar, y ellos no quieren ser ningún estorbo, sino más bien colaboradores de esa perfecta voluntad de Dios, y acuden al fabricante de este niño, acuden a Dios mismo para saber cómo lo deben de criar. Sabemos que ningún niño viene con un manual de instrucciones. Sin embargo, Dios sí sabe, de acuerdo al propósito de cada muchacho, Dios sabe cuál debe ser la manera
en que debemos criarlo. Me encanta la fe demostrada por estos padres y me gusta mucho saber que su motivación de ser padres no es satisfacer su propio deseo de serlo, sino de glorificar a Dios con la vida de este hijo. Tenían una motivación correcta, sabían que estaban a cargo de una gran misión. Y como padres, cada uno de nosotros debemos saber que nuestros hijos tienen en sí un propósito, que son esas flechas en nuestras manos y que debemos dirigirlos hacia ese blanco correcto, hacia el centro del propósito por el cual han sido creados, y no nada más satisfacer una necesidad quizás que tenemos o un rol que debemos cumplir como padres. Así que este es un gran ejemplo. Ir hacia Dios, ir hacia Él y preguntarle cómo debemos criar a nuestros hijos. Hay muchos manuales, cierto, pero Dios mismo nos puede revelar a través de su palabra, nos puede dar la gracia para poder conectar con el corazón de ellos. El ángel de Jehová les da 3 requisitos que ellos debían vigilar que el niño cumpliese. Y estos requisitos pues vienen a ser una muestra externa de algo que debía suceder interiormente en este niño, que se convertiría en ese joven que comenzaría la liberación de Israel. Al no tomar nada que procediera de la vid, no beber vino ni sidra, estaba haciendo referencia a que la alegría y el gozo en la vida de Sansón debía provenir únicamente de la comunión con Dios. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu en la vida de Sansón debía ser su fuente de gozo. Y por consiguiente sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No debía pasar navaja sobre su cabeza, una muestra de humildad. Y no debía tocar nada inmundo, no debía tocar cadáver, es decir, apartarse de todo tipo de contaminación. El mensaje estaba claro. Tantos años de opresión, ya llevaban 40 años en esta oportunidad de estar bajo la opresión de los filisteos. Y es que los filisteos eran un pueblo con un yugo opresivo tremendo. Eran crueles y sabían forjar armas, así que podemos imaginarnos ese poderío que ellos tenían sobre los israelitas, quienes una vez más estaban envueltos en ese ciclo de la desobediencia, de la dureza de corazón, del orgullo, vanidad, de la altivez, y luego pues la opresión y ahora el clamor de arrepentimiento. Dios escucha su clamor y en esta oportunidad pues está preparando a un hombre apartado de todo lo que ellos suelen hacer, de esos deleites y placeres en los que se envuelven. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, a pesar de ver cómo su pueblo una y otra vez vuelven a cometer el mismo pecado, la misma idolatría. Él está aquí dispuesto a poder liberar de toda esclavitud a su pueblo una vez más. Así que el capítulo 13 nos muestra esa preparación tanto del niño, Sansón, de sus padres, de las circunstancias. Jueces 13:25 dice que el niño creció y Jehová lo bendijo, que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él desde pequeño. Sansón estaba equipado con todas las herramientas necesarias para poder comenzar esa liberación de Israel. Tenía cualidades,
tenía influencia, tenía destrezas, sobre todo tenía el Espíritu de Dios en él. Tenía un ambiente de hogar estable. Sus padres estaban dedicados a esa obra que Dios estaba realizando por medio de él. Al parecer, Sansón tenía todo a su favor, un tremendo potencial. Se le dotó además de una gran fuerza física, la cual nos sorprenderá en los siguientes capítulos que hemos de estudiar. Nació en el tiempo preciso de Dios, no antes, no después. Tenía un gran propósito que había sido develado a sus padres, así que podemos imaginarnos esa gran alegría de la espera acerca del nacimiento de Sansón, esa gran responsabilidad que tomaron sus padres en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su crianza, el corazón agradecido de sus padres, el sentirse honrados por haber sido escogidos entre todos los padres para poder criar a este hijo, tan así que ellos debieron presentar una ofrenda, un holocausto al Señor, un holocausto en el altar. Y junto con este holocausto ellos presentaron una ofrenda vegetal que consistía en flor de harina, aceite, incienso, que se quemaba en el altar. Un símbolo de honor, respeto y adoración sincera a Dios. Así que este es el ambiente, amados hermanos y hermanas, en el que se da el nacimiento de Sansón. Unas condiciones favorables a todas luces. Pero vamos a ver si estas condiciones vienen a ser suficientes para el desarrollo correcto de este joven. Vamos a poder descubrir si Sansón verdaderamente cumplió con el propósito por el cual fue creado y bajo qué condiciones finales tuvo que hacerlo. Así que, mis amados hermanos, estemos expectantes de los siguientes capítulos en los que vamos a poder discernir tantas lecciones para nuestra propia vida, tomando como ejemplo la vida de Sansón. No perdamos de vista un elemento muy importante, que es el libre albedrío, por medio del cual tomamos decisiones, y muchas veces estas decisiones, al no ser las decisiones acertadas, vienen a generar graves consecuencias para nuestras vidas y estorbar ese plan de Dios. Pero debemos saber que el Señor nunca nos abandona y que siempre esas malas decisiones, esas cruces de consecuencias que muchas veces llegamos a cargar, se pueden convertir en cruces de propósito cuando reflexionamos y recalibramos nuestras vidas. Es mucho lo que hemos de aprender por medio de la vida de Sansón. Así que estemos expectantes, que sea el Espíritu Santo revelándonos y que podamos aplicar esas enseñanzas de ese último juez, Sansón, en nuestras vidas, sabiendo que el poder de Dios actúa en nosotros al reconocer nuestra dependencia, nuestra debilidad y ser consagrados a Él. Que Dios les bendiga, les amo mucho.